¿Qué tal? Muy buen día a todos los que en este momento se encuentran con nosotros. Para el gobierno del estado de Tabasco es un honor que todos estén interesados en participar en esta segunda semana digital de la economía creativa en Tabasco. Desde el 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de la Semana Digital de Economía Creativa en Tabasco, contando con la participación de expositores internacionales, nacionales y estatales para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social del estado de Tabasco y la región. En esta segunda edición, que se lleva a cabo del 5 al 9 de septiembre, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como de los artistas emergentes del Estado, generando vínculos entre actores internacionales, nacionales y estatales para intercambiar información, mejores prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy contamos con la participación del Centro Cultural Digital, representada por el licenciado Atahualpa Espinosa Magaña, con la interesante charla Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en el ámbito digital. Voy a permitirme dar lectura a su semblanza. Atahualpa Espinosa Magaña es licenciado en Psicología. Actualmente forma parte de la coordinación educativa del Centro Cultural Digital. Es autor de 3 libros de narrativa y ha publicado columnas, artículos de opinión y ensayos críticos en varios diarios y revistas, sobre todo acerca de música, literatura y política. Ha gestionado o compartido talleres para público específico acerca de temas como lectura, creación literaria, herramientas digitales y otros. Ha trabajado como guionista para programas de televisión y radiofónicos, así como medios públicos e independientes. Es un honor que el día de hoy se encuentre con nosotros y le cedo la palabra para que comience su exposición. Adelante, Atahualpa, muy buen día. Muy buen día, Giuseppe, y muchas gracias por la presentación. Buen día a todas las personas que andan escuchando, todos que andan por ahí al otro lado. Pues muchas gracias por la invitación a Erandi, a la Secretaría de Cultura de Tabasco por este espacio. Y bueno, pues aquí, como bien ahorita estaba diciendo Giuseppe en la presentación del tema de la charla, que sí vamos a hablar de propiedad intelectual y derechos de autor en Internet, pero pues sobre todo me quisiera como hacer la aclaración de que no vamos a revisar propiamente cuál es la legislación en el área, no vamos a hablar como tanto acerca como de cuáles son consejos para registrar obras o cuáles son los cómo consultar los derechos digitales en México o el mundo, todo esto, que son cosas que en realidad pues se pueden consultar en Google, es más o menos fácil acceder a la legislación sobre el tema, sino que más bien quisiera que viéramos este espacio como una ocasión para ir abordando el tema de manera crítica, tener algunas herramientas pues, para opinar, para tener posición acerca de este tema que pues yo le quisiera como poner como título a la charla, pero bueno, si no puede ser como un subtítulo, lo podemos tomar como queramos, que sería si está en línea, ¿de quién es? O sea, aquellas obras que se suben a Internet, le podemos llamar contenido, le podemos llamar aquel posteo o publicación que se sube en Internet, a quién pertenece cuando está en línea, ¿no? Eso es algo que como que sobre lo que quiero, sobre todo que pensemos el día de hoy. Entonces, bueno, aquí como pueden ver es esto, ¿no? Yo quisiera como primero pensar en esta frase, si está en línea, ¿de quién es? Bueno, hay como una noción que a mí me gusta mucho explorar últimamente, una palabra más que noción, porque es una palabra que tiene como muchas nociones o muchas acepciones el día de hoy, que es comunidad. A mí me ha servido para pues, reflexionar acerca de muchos temas relacionados con lo digital, porque pues es tal vez una de las palabras que más escuchamos hoy cuando se habla
pues de grupos de personas con más o menos intereses comunes o no, cuando se habla también de bases clientelares, también cuando se habla de como personas que comparten un territorio y demás. Es una palabra que tiene muchísimas acepciones y que de pronto nos sirve también como una especie de guía para saber en qué posición o desde dónde se está hablando, ¿no? Al público, sobre todo a las personas que estamos conectadas o conectados. Entonces, bueno, quisiera que partiéramos de esta palabra y pensar primero, ustedes más bien del otro lado, que me gustaría que pensaran primero en cómo definen comunidad. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan esta palabra, ¿no? Vamos a pensar en que hay tres acepciones principales de comunidad, ¿no? Una como la primera, la más básica, la originaria, de donde surgen todas las demás, es que se trata como una comunidad de personas, más bien de un grupo de personas que comparten un suelo, un territorio, ¿no? Para empezar, un territorio, una historia, una lengua, como un contexto cultural, que tienen como rasgos culturales de pertenencia, ¿no? Que les hace sentir como que son parte unas de otras, ¿no? Aquí estoy poniendo una imagen del pueblo de Cherán, en Michoacán, que tal vez mucha gente pues habrá escuchado en los años recientes, tal vez de unos 10 años para acá, porque se declaró como municipio autónomo, porque pues a partir de que hubo como una especie de asedio por parte del crimen organizado en sus bosques sobre todo, y también en parte de la comunidad poblada, de la comunidad como digamos urbanizada de Cherán, se unieron para defender su territorio, sacaron a los partidos políticos, eligieron un consejo como representativo por usos y tradiciones y demás. Todo esto está hablando de como de rasgos de lo que es una comunidad propiamente en el sentido más originario, ¿no? Ahí la gente se está comportando de una manera comunitaria en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Eh, Hay otra noción que es un poquito más flexible, más contemporánea de comunidad, que pues obedece, digo, aquí por ejemplo puse esta imagen de este edificio que es como que algo que contrasta mucho con esta imagen anterior de Cherán, ¿no? Digamos que este como edificio arquetípico que parece como sacado de un render, que podría parecer un render o una foto en estos como días o en estos años ya es difícil a veces ver la diferencia. Es como una especie arquetípica de comunidad más o menos falsa, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo aquí en la Ciudad de México, en una zona que está como llena de oficinistas, sobre todo como de muy poca gente que tiene como su base aquí. Hay mucho Airbnb que viven extranjeros y demás, cosas por el estilo. Eso no se presta tanto para una vida comunitaria como la estamos viendo en la imagen anterior, ¿no? Hay como una especie de diferencia muy clara, que es que no compartimos los mismos usos y costumbres, no compartimos todas las personas que vivimos aquí los mismos intereses, no nos comunicamos de una manera comunitaria, ¿no? Al interior. Entonces, bueno, solamente por eso estaba esa imagen aquí. Entonces, bueno, existe otra noción de comunidad que es un poco más contemporánea, pero que también es una acepción como distinta, muy útil para pensar como fenómenos sociales de lo comunitario, ¿no? Aquí estoy poniendo una que claro que a mucha gente nos puede venir a la mente, ¿no? La comunidad que LGBTTIQ, o sea, la comunidad de la diversidad sexo y también de disidencia de género, que pues tal vez no comparten todas estas personas un territorio, o más bien seguramente no viven todas en el mismo lugar, tal vez no todas hablan, tal vez pueden tener como la misma lengua materna, no necesariamente, pero tal vez no tienen como la misma, como uso dialectal de la lengua, no tienen como muchos de los intereses que tienen, no sean tal vez los mismos, tal vez haya diferencias políticas al interior de esta comunidad, y es una comunidad dispersa que se halla pues ahorita en buena parte del mundo occidental, pero que aún así comparten muchos intereses, muchos rasgos de pertenencia, se organizan en torno a un tema que tiene implicaciones sociales y políticas, ¿no? Esa es otra forma de entender la comunidad o la palabra comunidad, ¿no? Y hay una tercera que es todavía más contemporánea, más actual, que es la de comunidad en el sentido empresarial, en la jerga empresarial. Ahí en este caso, esa palabra puede adoptar casi
cualquier significado, ¿no? De pronto aquí, por ejemplo, estamos viendo la página, una captura de pantalla de la página de FEMSA. FEMSA es la empresa que gestiona, que es dueña de los Oxxos en México y también de la marca Coca-Cola en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí están hablando de que comunidad es como una especie de, como no es una sola comunidad de la que están hablando, sino que más bien para ellos, esta comunidad, aunque la nombran en singular, es el lugar donde se asientan sus empresas, ¿no? Y bueno, aquí donde hablan de comunidad, pues hablan como de regresarle algo a la comunidad, de devolver como un poco pues tal vez como de actos como para fomentar la creación de empleos, el mejor sustrato social en donde se asientan y demás, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues pueden ver que no se trata de una sola noción de comunidad, tal vez no alcanzaron a leerlo, pero de todos modos, de lo que se trata un poquito aquí es como de pensar todas las definiciones distintas que tiene en la jerga empresarial esta palabra de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, dicen poblaciones en las que se asientan, pero también le dicen nuestra comunidad como en un sentido como no se sabe si de pertenencia a ella o de propiedad por parte de FEMSA. Es un manejo un poco ambiguo de la palabra, ¿no? Y después veamos, por ejemplo, en esta parte de la página de Starbucks, donde ponen qué es comunidad para ellos, para la empresa de Starbucks. Y bueno, aquí en este caso dicen, pues la comunidad son las tierras donde se extrae el café y las personas que hacen la labor de cultivo del café. A esto es a lo que le dicen nuestra comunidad en esta parte de la captura de pantalla que les estoy compartiendo. Y bueno, pues de pronto hablan de la comunidad como en un sentido como de retribución social a este lugar de donde están cultivando el café. Sin embargo, aquí después hablan de otra noción de comunidad, entonces de pronto dicen Starbucks une a la comunidad o retribuye a la comunidad, y aquí ya no se trata de la comunidad de caficultores o del lugar donde están las tierras, ¿no? La gente que vive ahí, sino que la comunidad se vuelve la totalidad de la sociedad, ¿no? Ahí están diciendo, la comunidad es como, tiene problemas ambientales, tiene problemas sociales, y no se sabe si están hablando de todo el país de México o de una parte de este país o de todo el planeta. Es una cosa muy ambigua, ¿no? Entonces, en la jerga empresarial, en realidad, comunidad puede significar cualquier cosa, y bueno, pues casi siempre hay que pues sospechar un poquito cuando alguien le mete tantos significados a una palabra, porque casi siempre se trata de un uso eufemístico del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como para ir pensando que, cómo podemos entender lo comunitario en Internet, ¿no? Lo comunitario en el sentido de lo que nos es común, lo que es de propiedad común, lo que nos sirve a todo el mundo, ¿no? En general, bueno, las empresas, pues, sobre todo las del sector digital, abusan muchísimo de esta palabra. Yo no sé cuántas veces la pueden encontrar en un día normal de navegar por Internet. Van a encontrar una cantidad de definiciones distintas de comunidad o de usos posibles de este término, ¿no? En este caso, bueno, pues las comunidades de Facebook son algo que tal vez que todo el mundo ha conocido, pero pues ya cada una de las empresas que tienen presencia en el sector digital y que prácticamente son todas las que están en el sector digital, o más bien en el ámbito digital, aunque no se dediquen al trabajo con el sector digital, están todas presentes en Internet. Entonces, bueno, pues todas van a tener una sección de nuestra comunidad o qué hacemos por la comunidad. Bueno, también en general se trata como hay una noción distinta que en este caso nos va a servir mucho, que es como que cuando la gente experimenta un momento de comunión, de sentido de pertenencia, que puede sentirse como trascendente, aunque no sea duradero en el tiempo, o aunque no tenga implicaciones profundas, se dice que hay una experiencia de lo comunitario, ¿no? De la comunidad. Se supone que eso es a lo más que tratan de apuntar las empresas, ¿no? Crear experiencias de trascendencia en el que se sienta un vínculo profundo en este caso con la empresa, aunque ellos siempre, bueno, las empresas casi siempre van a querer hacer parecer que se trata más bien de un vínculo entre personas, ¿no?
para pasar aquí como ya la parte, digamos, más a la que nos implica el día de hoy, hay bueno, aquí esta imagen que puse es como de la bandera que adoptó la comunidad transgénero en Guanajuato. Esa es una de los ejemplos que tal vez han sido como más necesarios o exitosos, ¿no? De cómo funcionan las comunidades en línea, ¿no? A pesar de que es gente que no vive en el mismo lugar, que no se están saludando constantemente, que no tienen un conocimiento tan profundo tal vez de sus circunstancias familiares, laborales y demás, la comunidad transgénero ha logrado crear como redes de apoyo al interior que son bastante poderosas, ¿no? Han sido como muy buenos para acompañar a las personas que de pronto han iniciado su transición, que han tenido dudas en relación con cómo identificarse, dónde encontrar apoyo y demás. Entonces, bueno, eso sí es un sentido me parece un uso mucho más auténtico de la palabra comunitario que el que se da en el ámbito empresarial, ¿no? Bueno, les digo ahora para pasar al tema más un poco relacionado ya con propiedad intelectual y derechos como de autor, vamos a pensar cuáles son las obras, o más bien cuál es el límite entre la mercancía y los bienes culturales en Internet. ¿Cómo sabemos cuándo una obra que se sube a Internet o cuándo una publicación, no estoy necesariamente hablando de arte o de una obra intelectual necesariamente, sino en general, cuando una publicación es algo que se puede identificar como mercancía y cuándo es un bien cultural? Esta diferencia no siempre está clara, ¿no? Vamos a pensar, aquí estamos viendo este meme de Bugs Bunny que ha sido como muy replicado últimamente cuando se habla, se satiriza o no se satiriza, sino que se defiende la propiedad comunal, cualquiera de esas dos partes, se usa este meme. Aquí lo estoy poniendo un poco a propósito porque precisamente los memes son algo que podría parecer que cuando se publica pertenece a todo mundo, ¿no? Muchas veces no van firmados, se sueltan en internet y cada quien hace sus propias versiones, los comparten. No necesariamente se hace con fines comerciales, ¿no? O sea, muy poca gente se enriquece de hacer memes. Aunque bueno, eso último lo vamos a poner todavía en entredicho, porque sí hay muchas personas que sí se dedican a hacer memes, ya sea con fines políticos o comerciales y reciben una remuneración, pero digamos como que en la idea de donde surgen los memes, pues se supone que es una obra pues, no lucrativa y que se hace nada más por gusto, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a suponer que se sube un meme a la cuenta personal de alguien o incluso se hace de manera anónima y y de pronto estos memes aparecen o este meme puede empezar a tener como muchos likes, se replica mucho y de pronto puede aparecer en una página de memes más famosa, ¿no? Todo el mundo recuerda esta otra, tal vez ha visitado alguna vez esta página que se llama, o esta cuenta más bien que se llama Melas de Orizaba, que debe ser una de las cuentas de memes más famosas del país. Y era muy frecuente que de pronto alguien tomaba como más bien hacía un meme con cierto éxito y de pronto aparecía en Memelas de Orizaba y era como un termómetro para decir, bueno, pues fue un meme bastante exitoso porque apareció ahí. Pero ¿qué pasaba? Que el community manager o el dueño de la cuenta de Memelas de Orizaba sí estaba lucrando con ella, ¿no? De pronto brandeaba un poco de contenido, pues de alguna manera, pues sí podía monetizar, ¿no? Esto que alguien más había hecho de manera no lucrativa o desinteresada, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿cómo podemos establecer como la línea, ¿no? ¿Hasta qué punto es legítimo o no? Más que antes de preguntarnos si es legal o no, vamos a pensar si es legítimo o no que alguien se apropie de obras que en inicio fueron no lucrativas y que, pues que pueda como capitalizar a partir de su base de seguidores este contenido, ¿no? Bueno, existen como varios marcos legales como en México, como para pensar hasta dónde nos podemos defender de este tipo de apropiaciones, hasta dónde podemos como nosotros aprovecharnos, ¿no? De la posibilidad de lucrar con el contenido que subimos, pero también, pues, le daría un sentido completamente distinto, ¿no? A lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo,
Por un lado, bueno, lo que podemos hacer es entender que el marco legal nunca va a estar al corriente con los fenómenos sociales, en este caso sobre todo de las prácticas, usos y prácticas en Internet. Porque pues se trata que por un lado pues las plataformas, todos los dispositivos, toda la tecnología en la que está basada estos intercambios culturales o sociales que hay en Internet, pues se está cambiando con una velocidad mayor a la que se puede adaptar el marco legal, por un lado, ¿no? Y también la relación entre el público y las obras está cambiando constantemente. No solamente ya es la tecnología, sino que también todos los días hay una cantidad de interacciones y de intercambios que están determinando un medio muy inestable, que hace que todos los días estén cambiando los términos en los que se dan las conversaciones en el ámbito digital. Entonces, bueno, casi siempre se trata como de una especie de labor, diríamos, hermenéutica, que es la de disciplina que en filosofía se encarga de las interpretaciones. Todo el tiempo el público está interpretando cuál es como la acción como correcta o la forma de relacionarnos pertinente con cada una de las obras, y sobre eso se van creando convenciones nuevas, ¿no? Y las leyes van tratando como de seguir el paso de esto, aunque difícilmente lo van a lograr, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, quiero que esta imagen, no sé si ya la hayan visto, es un gran ejemplo de cómo se puede de pronto crear como términos distintos de la conversación, y después el marco legal va a tratar de ajustarse a él, pero, pues pero siempre va a estar un poco a la saga, como retrasado respecto a esto. Esta imagen es un gran ejemplo de eso, ¿no? No sé si la hayan visto. Esta es como la obra de arte digital que fue como, pues, se le dice minteada como NFT. Es una NFT que se subastó y que ha sido pues la más cara de la historia, por la que se ha pagado más en la historia, ¿no? Por lo menos hasta ahorita. No sé si haya habido en los últimos días alguna otra, pero hasta donde sé, no. Esta obra fue vendida por $70 millones. Ahora, la cosa es que lo curioso es que en realidad quien la compró, no podemos saber hasta qué punto la posee como tal. Lo que tiene es como una especie, bueno, sí, creo que ya sabemos cómo funcionan las NFTs, o mucha gente tal vez aquí ya sabe cómo funcionan. Se crea una especie como de huella, de código digital que es único para cada una de las obras que se subastan y que es imposible de replicar. Y bueno, pues quien compra esta obra en realidad no está comprando directamente una pieza material de arte, sino como esta huella, ¿no? Que se crea. Entonces, bueno, en este caso, esta obra que están viendo aquí, pues la están viendo porque yo la descargué, porque la copié y la pegué, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues mucha gente puede tener esta obra o tener acceso a ella, y es exactamente el mismo archivo como bit por bit que el que va a tener la persona que la compró. Entonces es una cosa un poquito, pues sí, paradójica. De pronto, la primera vez que uno escucha cómo funcionan las NFTs, pues puede volverse un poco, pues deja marco a muchas perplejidades, ¿no? Pues bueno, en este caso, lo que pasó es que de pronto un grupo de personas que estaban relacionadas con el entorno de las criptomonedas, pues encontraron que de la misma manera en que las criptomonedas podían que podían como tener como una especie de huella, de código que las hacía imposible de falsificar y que les daba su valor básicamente, pues dijeron, bueno, ¿y qué tal si esto lo aplicamos al arte digital? Porque el arte digital en general, pues solamente se puede, bueno, hasta entonces solamente se podía contemplar en línea, se puede copiar un número potencialmente infinito de veces uno de estos archivos, cualquiera lo puede ver y lo puede descargar, entonces pues es de alguna manera de todo mundo, ¿no? Es una propiedad comunal, si lo vemos de alguna manera así, ¿no? De todas las personas que puedan tener un dispositivo y acceder a Internet, pues puede tener acceso a cualquier obra de arte digital que quiera, ¿no? Sin embargo, pues aquí lo que dijeron, pues bueno, no, debe haber alguna manera en la que esto pueda monetizarse y pueda como, pues no estar fuera de las mismas, del ámbito de propiedad del resto del arte, ¿no? Entonces, bueno,
Más allá de lo que se pueda como regular pues, la legislación, pues no hay manera de controlar lo que va a pasar con las obras de arte en Internet. Se pueden crear como mercados de alguna manera artificiales, pero que después se van a volver pues habituales y más o menos como cotidianos, como este de las NFTs, pero legislarlo va a ser un poco difícil, ¿no? No se puede como regular tan fácilmente qué es lo que se posee, ¿no? Ahí. En este caso, bueno, aquí le puse de quién es esta obra, pero también le podría haber puesto la pregunta de, pues también, ¿qué se puede hacer para impedir que se modifique, ¿no? Cualquiera puede intervenir esta obra. O sea, si por ejemplo, ahora vieron que hace poco alguien intentó arrojar pintura a la Mona Lisa, pero bueno, la Mona Lisa estaba protegida por un vidrio, pero de alguna manera esa se supone que es un objeto que si alguien lo interviene, lo quema, lo daña, pues va a ser un daño irreversible a una obra que no se puede sustituir. Pero este otro NFT, por mucho que haya, esta obra de arte más bien, perdón, que haya, por mucho que se haya vendido en 70 millones de dólares, pues no se puede controlar lo que va a pasar con ella cuando cada usuario pues la descargue o la raye, haga cualquier versión de ella después. Es casi imposible, ¿no? Detener eso. Entonces, bueno, en este caso de la NFT, que podemos decir, alguien la compró, alguien tiene un autor, por supuesto, sabemos quién es el autor, si se puede consultar en línea, todo esto, pero ¿de quién es? Entonces, esta es como la pregunta de donde parte la diferencia entre, ¿cuál es la diferencia entre derechos de autor y propiedad intelectual? ¿No? No sé si hasta ahorita, antes de llegar a esta parte que es como, digamos, la central, hay alguna pregunta, comentario. Sí, todo bien, todo excelente. Las dudas, comentarios que tengan en línea, los vamos atendiendo, los vamos respondiendo. Entonces, ya que llegamos a esto, vamos a darnos cuenta de que muchas veces se habla de que derechos de autor y propiedad intelectual en en un solo enunciado, como si se tratara de lo mismo, con una continuidad sin fisuras entre una de las dos. A veces, de hecho, creo que mucha gente tiene como la noción de que son lo mismo, ¿no? El derecho de autor y la propiedad intelectual, pero vamos a tratar como de ir desmenuzando esto como para ver que no, que sí hay como más o menos una diferencia y algunas que son muy importantes, ¿no? Bueno, el tema de los derechos de autor surgió relativamente hace poco, digo relativamente porque sí surgió hace unos siglos, hace 3 siglos para ser más precisos, este debate en torno a qué es el derecho de autor y hasta qué punto importa, ¿no? Eh, Vamos a pensar en que la gente lleva haciendo obras culturales de, pues no sé, de algunos miles de años, ¿no? Tal vez si pensamos en que en la Grecia clásica se volvió como, se estableció más bien un culto a la persona artista o autora, que era la que firmaba las obras, y a partir de ahí se creaba un prestigio cultural en torno a lo que hacían las personas que escribían o que esculpían, demás, ¿no? Que practicaban alguna rama del arte o la cultura. Y durante muchos siglos no se pensó en la importancia de pues legislar hasta dónde eran dueños de su obra o hasta dónde se podía o no copiar lo que hacían. En realidad fue hasta 1710 que surgió como la primera legislación en torno a los derechos de autor en el Imperio Británico, ¿no? Y esto de que haya sido el Imperio Británico es muy importante porque vamos a ver que después, entre Inglaterra y después Estados Unidos, fueron los territorios en donde se fueron configurando las ideas de propiedad intelectual y derechos de autor que después se exportaron al resto del mundo occidental y ahorita, bueno, prácticamente están vigentes en todo el planeta, ¿no? Eh, los derechos de autor, aquí, bueno, lo que estamos viendo es como una especie de cartón satírico en donde empezaban a burlarse de muchos autores acerca de qué podía pasar con una persona que de pronto empezara a robarse obras de otros artistas o de otros escritores y a registrarlas en otros países, si se podría enriquecer así, ¿no? Entonces, de pronto, o a publicarlas más bien en otros países y hacerse ricos, ¿no? Con una publicación que tal vez era de alguien más, ¿no?
Entonces, en este caso fue que se creó la primera legislación de derechos de autor. Y bueno, ahorita vamos aquí a Wikipedia. Yo, una cosa como un paréntesis que voy a hacer es que yo casi siempre recurro para este tipo de temas que son tan fluidos y que dependen tanto de criterios que se están estableciendo de manera colectiva en todo el planeta con debates que suceden todos los días. Recurro mucho más a fuentes como Wikipedia, que son pues más acordes al pulso de la cultura en Internet que, por ejemplo, a la RAE, ¿no? Yo para esto casi sí les recomendaría no confiar mucho en la RAE cuando vayan a buscar este tipo de definiciones. Bueno, en este caso, el derecho de autor, pues, como lo pueden ver ahí, pues es como una especie de criterios que relacionan a un autor con su obra y, pues, o al colectivo, ya no sea una sola persona el autor, sino también un grupo de personas. Y bueno, pues van desde el crédito por el trabajo, quién lo firma, cuál es el uso que se hace de un fragmento de la obra o de la obra en su totalidad, qué se puede hacer, hasta dónde se puede dañar la reputación de una persona en una obra, hasta dónde también puede como volverse parte de una obra distinta o de homenajes o no, cómo se puede relacionar el resto del público con esta obra. Y solo una parte se relaciona de todo esto de los derechos de autor con el derecho que tienen las personas que crean las obras a explotar económicamente su obra, ¿no? Bueno, esto casi siempre pues, se puede, como pueden ver aquí, es como una sola parte, pero casi siempre se interpreta como a partir de estos derechos de explotación económica, el derecho de autor, y es solo una parte de todo lo demás, ¿no? Y como pueden ver aquí, el derecho estadounidense, anglosajón, como les decía hace rato, primero el Imperio Británico y luego Estados Unidos, redujeron casi toda la importancia de los derechos de autor al derecho de explotación económica. Esto es algo de una importancia histórica que ahorita es capital, porque pues ya lo que importa ya de que alguien firme una obra ya no es tanto como la relación en la que se puede como crear obras derivadas o la forma en la que se va a retratar como la realidad o no ahí, sino más bien todo se centra en qué tanto se puede explotar económicamente, ¿no? Ahí como esto lo vamos a poner ahorita entre paréntesis, pero esto va a cobrar importancia en la siguiente parte de la charla, pero como pueden ver hasta abajo de esta diapositiva, dice, las obras literarias tienen una vigencia, los derechos de autor, antes de que sean liberadas como al dominio público, o sea, es decir, las obras no pueden copiarse en su totalidad, ni explotarse, ni demás, un cierto número de años que es distinto en cada país. En general, pues bueno, esa de 50 años en la mayoría de los países, y eso se estableció como el plazo mínimo, que porque pues es como una especie de el tiempo que dura vivo en promedio una persona a partir de que crea la obra y es el tiempo que puede explotarla, ¿no? En el derecho europeo son 70 años, que ya es muchísimo en la Unión Europea, porque pues bueno, vamos a pensar que si alguien escribió una obra a los 40 y tantos años, y pues bueno, va a explotarla económicamente durante un cierto número de años. Ahí dicen, bueno, son 70 años la vigencia de los derechos en los que puede explotarla, pues bueno, no va a vivir más de 120 años, ¿verdad? O 115, no sé. Bueno, en México son 100 años, que a mí me parece una barbaridad, es una cantidad espantosa de tiempo que no puede ser de dominio público o propiedad pública la obra. Bueno, esto les digo, lo vamos a dejar en pausa y vamos a ver ahora la definición de propiedad intelectual que nos da Wikipedia también. Aquí la propiedad intelectual ya no se trata de los derechos de autor, digamos que se refieren a obras culturales, intelectuales, pues de cualquier ámbito del saber, ensayísticas, artísticas, demás, ¿no? La propiedad intelectual se refiere a todo lo que se puede explotar económicamente, son también los diseños, alguna idea industrial para un producto, todo lo demás. Entonces ahí hay como una primera diferencia, ¿no? Y creo que la parte más importante que diferencia una de otra es que la propiedad intelectual se refiere solamente a la posibilidad de explotar, de quién puede explotar económicamente una obra. No, no es tan amplia como en el caso de los derechos de autor, por un lado. Y por otro, la propiedad intelectual no es siempre de los autores.
Es decir, que alguien puede crear una obra, pero la registra alguien más, o alguien más compra los derechos de explotación económica de esa obra, y entonces se vuelve el propietario intelectual de ella, pero no es necesariamente el autor. Entonces, ahí hay como una diferencia que a mí me parece importantísima, porque muchas veces se dice que cuando alguien, por ejemplo, piratea un libro, está afectando los derechos de autor de la editorial que lo publicó. Vamos a pensar Random House, que es como la editorial más grande del mundo, pero eso no tiene nada que ver con los derechos de autor, porque esa editorial no fue la autora de la obra que se está pirateando, sino que el autor es alguien más, ¿no? Otra persona. Entonces, bueno, aquí más bien se trata de que Random House tiene los derechos de propiedad de explotación económica y esto es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, como veíamos hace rato, la visión como estadounidense, bueno, primero la británica y luego la estadounidense, es la que ha permeado toda esta visión del tema, ¿no? De quiénes son las obras. Hace rato veíamos que pues todo lo que se sube a Internet, cuando se trata de obras culturales sujetas a derechos de autor, pues difícilmente se pueden controlar en términos de que no se puede frenar tanto su circulación, es casi imposible frenarlo, ¿no? Entonces, lo que se ha creado es como una serie de leyes de propiedad intelectual para tratar de frenarlo o para regular también su circulación. Eh, Vamos a pensar, por ejemplo, en que pues las editoriales, como esta que les decía Random House, pero no solo esas, sino muchas de los grandes sellos editoriales, las plataformas de streaming, de música o de películas, obviamente las más famosas, Netflix, HBO en línea, Apple, no sé, ahí Amazon, también vamos a ver a Spotify, sobre todo, ahorita vamos a hablar de un poco más de música, pero los estudios, los sellos discográficos, todos estos pueden comprar los derechos de propiedad, más bien de los derechos de explotación económica y se vuelven los propietarios intelectuales de las obras, pero no tiene nada que ver con que sean los titulares de derechos de autor. Bueno, en este caso, las plataformas de streaming, pues básicamente lo que hacen es que pues compran estos derechos de explotación y que pues pueden replicar infinitas veces un archivo y en general se trata como de una fábrica de dinero, ¿no? Vamos a pensar que si 100 personas compran una suscripción a Spotify Premium, pues le van a invertir el mismo tiempo, dinero, esfuerzo, la empresa de Spotify en proveer ese servicio que se lo podría proveer también a 100 millones de suscriptores, ¿no? No le van a invertir más, no están desgastándose los archivos, no está pasando nada en lo que tengan que poner a trabajar más gente, o sea, en general, pues es como, pues les digo, una fábrica de dinero, básicamente, ¿no? Y bueno, aquí están como las plataformas de las que estamos hablando. Veíamos hace rato que cada obra tiene dependiendo de qué tipo de obra se trata o de qué territorio estamos hablando, tiene como una vigencia distinta a los derechos de autor, ¿no? Esto se trata como una especie de candado legal que se le pone a las obras para que no puedan como copiarse o distribuirse ni se pueda lucrar con ellas, ¿no? Y a partir de que termina ese periodo se supone que se liberan, son propiedad de dominio común y entonces ya se pueden como volver sujetos de explotación de cualquier persona que llegue, ¿no? O sea, cualquier editorial que diga voy a publicar una obra literaria del siglo XIX, pues ahorita puede hacerlo, nada más pues tiene que hacer una labor editorial, tal vez como actualizar una traducción o copiar directamente la traducción, pero ya no tiene que preocuparse por pagar derechos de autor o por una demanda no posible por este tipo de problemas con propiedad intelectual. Veíamos hace rato que la vigencia de la protección de las obras literarias en México dura 100 años, que es mucho más que la vida pues no solo digamos de la mayoría de la gente, sino además mucho más del tiempo del que transcurre a partir de que se escribe hasta que se muere su autor o autora. Entonces, ¿a quién le están sirviendo esos 100 años de protección? Pues ya serían como a quienes son descendientes, ¿no? Las y los descendientes de esa persona autora pueden seguir explotando económicamente esa obra y esa obra todavía no puede ser de dominio común, ¿no? Durante 100 años. Eso es algo que les digo, a mí me parece como inconcebible. Pero bueno,
Vamos a ver como algunos ejemplos ahorita de música y literatura que creo que son tal vez como de los temas con los que tengo más relación y que tal vez puedo, de los que podemos también ilustrar muy bien este tema, ¿no? Tal vez hace poco supieron como de una polémica, no sé, si no se las voy a contar muy brevemente, que hubo porque la autora Fernanda Melchor, que ella escribió una obra que se llama Temporada de Huracanes, una novela que, bueno, por cierto, a mí me parece como muy recomendable, es una de las grandes novelas que se han escrito en los últimos años en México, pero hubo una polémica porque pues ella publicó una queja en Twitter, ¿no? En donde exigía aparte de, bueno, haciendo con gala un poco de humor y de lenguaje soez también, que exigía que se dejara de piratear su obra, ¿no? Que ya no se copiara y se distribuyera gratuitamente en PDF esta novela y que más bien pues directamente se comprara o se leyera en bibliotecas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto que estamos viendo aquí es la página legal de esta novela. Yo creo que ahí no se alcanza, bueno, tal vez sí alcancen a leer si tienen como más o menos una pantalla grande donde estén viendo esto, pero si no, aquí les puedo decir qué es lo que dice en esta línea, ¿no? Esa obra fue escrita con el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es decir, fue escrita gracias a dos becas, ¿no? Una de un fondo estatal de Veracruz y otra de un fondo federal. Pero quien después compró los derechos, la propiedad intelectual y los derechos de explotación económica de esta novela fue Random House. Y, y ahora, bueno, esta obra por la que se pagaron muchos recursos públicos, en teoría por todo el país, por todas las personas que pagan impuestos, no pueden tener acceso a la obra a menos que, pues que la compren o que lleguen a ella por vías que ya están como comercialmente normadas, ¿no? A mí me parece que es como, esto da para un debate interesantísimo. Ahorita no podríamos como entrar mucho a detalle a él por tiempo, pero sí es algo que nos pone a pensar si una vez que se sube esta obra en PDF, en formato de PDF que ya se había hecho y que por eso fue la queja de Fernanda Melchor, ya se había copiado esta obra y se había subido como PDF en línea, en realidad, ¿quién pierde con el asunto de que se copie un archivo en PDF y se distribuya así y se lea, ¿no? Digo, en teoría, bueno, cuando se escribe una obra, pues es para que se lea, ¿no? Por un lado. Por otro, es que si además se pagó con dinero público esta obra, pues sería como todavía más lógico, ¿no? Pensar que esta obra pues debería tener acceso cualquier otra persona que esté interesada en ella a leerla, ¿no? Porque pues fue como una especie de producto también del trabajo común de toda una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, les digo, no podemos entrar ahorita tanto a este debate, pero lo que sí a mí me interesa que pensemos es quién pierde cuando esta obra se copia en PDF y se distribuye. Pues la novela no se desgasta, en realidad no es como un libro que si se presta se puede ir desgastando, se puede replicar infinitas veces un archivo de PDF y en realidad pues no pasaría nada, pero pues bueno, las editoriales o los sellos que distribuyen todo esto, que más bien que compran los derechos de explotación económica, han creado un criterio legal mediante el cual dicen que se pierde o que ellos están perdiendo dinero estas empresas cada vez que se piratea algo, ¿no? Cada vez que un archivo se copia y se distribuye, dicen que están perdiendo dinero. Vamos a ver ahorita qué tanto puede ser cierto o no, pero pues es algo muy discutible, ¿no? Aquí lo que estamos viendo aquí es como que algo que pasó hace unas cuantas semanas, tal vez 2 meses, no, ya no me acuerdo muy bien. Bueno, ahí dice 22 de junio la fecha de esto. Pero bueno, de esta nota que estamos viendo, es una nota del Financiero que dice, la Suprema Corte da revés a la ley de bibliotecas por contravenir derechos de autor. Esta ley lo que decía era que cada ejemplar de cada libro que se escribiera en México, que se publicara más bien en México, debería tener 6 ejemplares en bibliotecas para distribuirse en bibliotecas del país. Es decir, 6 ejemplares a mí me parece muy poquito, porque pues bueno, son nada más 6 bibliotecas que van a tener acceso a que los lectores tengan como que puedan acercarse a las obras, ¿no?
pero bueno, digamos que era un avance, ¿no? Se tiene que poder tener presencia en biblioteca de todo lo que se publica aquí, porque no todo el mundo puede comprar los libros. Sabemos que los libros cada vez son más caros y la gente bueno, es una cosa que todo el tiempo se están publicando encuestas de lectura de México y dicen que la gente lee muy poco, pero pues claro que no todo el mundo puede comprar libros o todos los libros que van saliendo, ¿no? Entonces, bueno, una forma en la que la ley de bibliotecas pensaba contravenir a esto era decir, bueno, pues tenemos que abastecer a las bibliotecas con todas las obras que se escriban en este país para que puedan acceder a ella las personas que no pueden pagar por ellas, ¿no? Entonces, en este caso, hubo como hay una organización que se llama la CANIEM, es la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México, que pues organizó a una serie de sellos editoriales y autores también para ampararse. En este caso fueron 80 editoriales y autores que se ampararon contra esta ley y dijeron, no, pues nosotros no queremos que nuestros libros estén presentes en bibliotecas, no queremos que haya acceso gratuito a ellos porque vamos a perder dinero si la gente no compra los ejemplares de nuestros libros. Entonces, bueno, este amparo, en realidad, pues lo que hizo fue coartar el derecho a la cultura, el derecho a la lectura en muchos ámbitos y volverlo un asunto de acceso a un bien económico. Y sabemos que México, pues, no es de los países más ricos del mundo, ¿no? Entonces, esto pues derivó en un problema, ¿no? Que el hecho de que pues, la gente pueda pensar en sus obras escritas como mercancía y no tanto como un bien cultural. Si las pensamos como una especie de... la óptica de ver a la cultura como un bien común es muy, muy distinta a la de verla como mercancía, ¿no? Son completamente tratamientos distintos. Entonces, bueno, como parte de esta ofensiva de la CANIEM, que se amparó contra esta ley, empezaron también a hacerse como redadas en bibliotecas, eh, en, en editoriales, en centros culturales, para tratar de ubicar, por un lado, pues como libros que no quisieran, o sea, de autores que se hubieran amparado contra esta ley, o también contra, en general, ya cualquier otra infracción a la ley de derechos de autor en México, ¿no? Que pues, se ponían a buscar ejemplares de libros pirateados o de ediciones irregulares y demás para poderlas confiscar. Esto lo hacen por medio de una asociación que se llama SEMPRO, pero hay otros brazos que tienen también, que se dedican pues a hacer cateos básicamente, ¿no? En muchos centros culturales o bibliotecas y demás. Y bueno, como parte de esto, aunque no tenía nada que ver con la ley de la CANIEM, se aprovechó toda esta ofensiva para cerrar el sitio de la Pirateca. La Pirateca es una página en donde se estaban subiendo materiales, libros que eran de muy difícil acceso o muy caros, que es decir, que que muy poca gente podía leer, ¿no? La mayoría de la población de México, estamos hablando de mucho más del 99%, no podría acceder a estos libros porque pues, o no los puede comprar o no encuentra ejemplares de ellos. Y lo que hace la pirateca pues era escanearlos y subirlos y en realidad pues eh, no era difícil como argumentar que alguien estuviera perdiendo algo con esto y al contrario, ¿no? Era como una especie de divulgación de estos bienes culturales. Entonces, bueno, pues como parte de esta ofensiva se denunció que en algunos centros culturales había centros de colecta para apoyar a la pirateca, se confiscaron las alcancías, incluso se llevaron el dinero que estaba como recolectado a favor de la pirateca y además les tiraron el sitio y la cuenta en Twitter. Entonces, bueno, pues como parte de esta ofensiva, eh, como que se aprovechó como para volver a poner en el debate qué implica una obra, ¿no? Hasta dónde la gente, o más bien hasta dónde es de dominio común una obra cultural o hasta dónde puede como normarse para prohibirse su circulación, ¿no? Bueno, en este caso, este es como, digamos, como los ejemplos del mundo literario y como para hablar del el entorno de la música, no sé si ustedes reconocen alguno de estos logos, yo creo que si los reconocen ya tienen como yo bastantes años, hace mucho que dejaron de verse como algo parte del paisaje habitual de Internet. El primero sobre todo que era Napster, el segundo es Kazaa, LimeWire, bueno, y demás.
todos estos eran como sitios de intercambio de música. Le decían de piratería, pero en realidad pues no estaban como directamente como poniendo a la venta material de musical, sino que pues era gente que tenía los archivos musicales y los intercambiaba con otras y era como de intercambio personal, ¿no? Más o menos, algunos siguen existiendo hasta hoy, pero ya cada vez son más pequeños y tienen un acceso más limitado. ¿Qué pasó con con estas plataformas? Pues que emergieron al inicio de los años, del año 2000, más o menos, como alrededor del inicio de este siglo, y eso supuso como un golpe a la industria discográfica porque se empezaron a bajar las ventas de los discos físicos. Esto, pues bueno, estuvo relacionado, mucha gente le echó la culpa a estas plataformas, pero estaba relacionado con muchos otros factores también, con el acceso a diferentes formas de música que implicaba Internet y que ya no se vendían solamente ejemplares, como antes estaba como bastante más centralizado el mercado, la música pop o los artistas más famosos eran los que vendían muchos más ejemplares y los demás estaban completamente relegados a nichos, tenían ventas mucho más limitadas. Entonces, bueno, en general cambió el mercado de la música, pero las compañías discográficas culparon directamente a estos sitios, empezaron a tirarlos uno por uno, y de pronto, pues más o menos se empezó como a crear un modelo en el que ya no se compartían archivos o se descargaban, sino que más bien se empezaban a subir los archivos y la gente los escuchaba en línea. Hubo como algunos modelos como SoundCloud, tal vez fue de los primeros, y bueno, Spotify obviamente surgió como parte de esta ola. Spotify al principio era en realidad un sitio ilegal de piratería, pero poco a poco también fue como creando alianzas con las compañías discográficas y se fue como convirtiendo en un sitio pues paralegal, porque todavía no existía un marco legal para darle como cabida, ¿no?, a este fenómeno. Y en este caso, pues bueno, Spotify se volvió como una especie como de árbitro de cuáles eran los bienes culturales musicales que podían circular y cómo se debía cobrar por ellos. Entonces, pues empezó como también a tener presencia en la red como parte de un nuevo esquema en el que se permitió otra vez el florecimiento de la industria discográfica, bueno, el florecimiento, digamos, de los grandes sellos discográficos. Entonces, en este caso, esa es la narrativa oficial, ¿no? Y digamos, la no oficial es que esto que empezó como un sitio de piratería, que se volvió como una especie, es como si alguien hubiera plantado una bandera pirata en medio del océano y hubiera creado un nuevo país de la nada y después todo el mundo lo reconociera como Estado, ¿no? Eso fue lo que pasó con Spotify. Y bueno, ahora, pues bueno, sucedió que la diferencia que hubo con respecto al mercado anterior de la música es que se volvió como una especie de concentrador de la riqueza de los músicos, ¿no? Los músicos que tienen como más público y que tienen más ventas son los únicos que más o menos ganan con Spotify, los que tienen millones de escuchas todos los días, ¿no? Y los que tienen como bastante menos, que se podría llamar independientes, pues tienen ingresos bastante marginales. Ahí estamos viendo como un extracto, una captura de pantalla de un artículo sobre esto, en donde una banda que se llama $75 Bill, que fue uno de los hits de música experimental mayores de hace unos 2 años, por ahí estaba diciendo que había como pues rolas que de pronto suyas que tenían unos cientos de escuchas y por los cuales les habían pagado 20 centavos de dólar, ¿no? Aquí lo tengo subrayado para que no quede la menor duda. 20 centavos de dólar les pagaban por canciones que tenían varios cientos de escuchas. Entonces, ¿cómo distribuye Spotify las ganancias? Pues de pronto lo que hace es que más o menos está alineado con los intereses de las grandes discográficas porque en los artistas en los que se invierte más dinero y a los que se espera que tengan más ganancias, pues son a los que les pagan más proporcionalmente por cada escucha, ¿no? Y solamente teniendo millones de escuchas es que pueden vivir de esto. Y el resto de los músicos pues están condenados a no vivir jamás, ¿no? De lo que se escucha en línea de ellos, sobre todo en Spotify. Bueno, existen otros modelos como por ejemplo Bandcamp, que es un modelo descentralizado. Aquí, por ejemplo, también lo mencionan,
Bandcamp pues sí llega a pagar bastante más, dependiendo del día puede pagar 20% de todas sus ganancias a los músicos, y bueno, hay uno que hay días en los que se pagan 50% de todos los ingresos del sitio, y bueno, eso ya es significativamente mucho más de lo que paga Spotify, o sea, Spotify no paga en comparación nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto nos lleva a una pregunta que es, ¿cuánto vale una canción digital, ¿no? Antes era muy fácil decir, pues un disco vale $10 o 200 pesos o no sé cuánto costaban hasta hace poco, hace mucho que no compro discos en físico, pero pues cuánto puede valer una copia digital de una canción. Esto pues es una pregunta que lo mismo que con el arte digital, ¿cómo puede tasarse lo que vale esto si en realidad se puede replicar infinitamente, ¿no? Si yo tengo un archivo digital de una canción, no me cuesta nada o prácticamente nada hacer millones de copias. Entonces, lo que pasó ahí fue que la industria discográfica, alrededor de hace 10 años más o menos, se organizó para decir, tenemos que como tasar las pérdidas por la piratería de archivos musicales. De pronto dijeron, bueno, pues vamos de una investigación que en realidad nunca nadie leyó, se la sacaron de la manga, lo más probable. Como resultado dijeron, pues cada vez que alguien piratea una canción en internet, estamos perdiendo $1, ¿no? Por cada una de las canciones que se escuchan de manera ilegal. Y esto, pues bueno, fue como una cosa muy rara, ¿no? Porque en realidad, pues, ¿cómo podían haber llegado a esa conclusión? Entonces hubo este, eh, aquí estamos viendo como un dispositivo que se creó como después, poco después de esta valoración que hicieron las disqueras. Peter Sonde, que es uno de los fundadores del sitio de The Pirate Bay, que tal vez hayan escuchado, y si no, les cuento rápidamente, pues fue uno de los primeros sitios de intercambio de música y películas que hubo, por lo menos de los más grandes que hubo, tuvo su origen en Suecia. Y como dato muy curioso, eh, Daniel Ek, que es el CEO y fundador de Spotify, fue parte también de Pirate Bay, o sea, era un pirata completo al inicio, y después se volvió como esta especie de megacorporación y ahora es un multimillonario que juega pues del lado de la industria, ya no de la piratería, digamos, de la industria, de la gran industria discográfica. Pues bueno, otro de los fundadores de Pirate Bay fue Peter Sonde, que él creó esta pieza que se llama la Copy Machine, que estamos viendo ahí, que era un dispositivo muy sencillo, que lo que hacía era generar copias, miles y miles de copias diariamente, o sea, creo que de hecho por minuto arrojaban miles y miles de copias de una sola canción, de la canción Crazy de Gnarls Barkley, que fue como uno de los mayores hits del verano de hace unos 10 años. Y lo que hacía era decir, bueno, si por cada copia ilegal de cada canción está perdiendo $1 la industria discográfica, pues yo voy a generar tantas copias de esta canción que voy a hacerles perder miles, millones y miles de millones de dólares por tantas copias que voy a hacer y voy a quebrar a toda la industria discográfica con sola esta maquinita, ¿no? Entonces, esta maquinita que ven ahí tan sencilla, en realidad pues fue expuesta como más bien como una pieza artística, y ahí está en la parte de donde está el signo ahí de dinero, de pesos, pues se puede ver cuántas copias había generado, porque cada una de ellas implicaba $1 que estaba perdiendo la industria discográfica. Y bueno, pues aquí vamos en $10,373,653. Ahí les había hecho perder más de $10 millones, pero bueno, él decía que si la dejaba funcionando continuamente, pues iba a quebrar completamente a la industria discográfica. Obviamente esto pues no era cierto, era una sátira completamente de cómo funciona la industria y sobre todo más bien de cómo funciona el discurso público de los grandes sellos discográficos, ¿no? Y bueno, pues ya para llegar a la parte final, vamos a ver este retrato aquí de Hakim Bey, que fue un gran pensador que murió hace unos meses, muy recientemente, que tal vez ha sido como de las mentes más influyentes para pensar qué es lo que queremos de Internet. Esta última parte, pues sí quisiera como ponerle como subtítulo a esta sección,
qué es lo que queremos de Internet, cuáles son de las versiones distintas que tenemos o de las visiones que tenemos en torno a lo que debe ser Internet, cómo debe funcionar, ¿no? El tema de que compartir archivos digitales genera como pérdidas para la industria es bastante discutible. La verdad es que nunca se ha demostrado con estudios fiables. Casi siempre que se publican estudios y que estos guían como leyes internacionales sobre el tema, son financiados por la misma industria, o sea, son estudios que no son imparciales y pocas veces se ha podido comprobar esta afectación y más bien se ha logrado comprobar en muchos casos lo contrario. Cuando hay obras musicales o literarias que no están como, que no forman parte de las corrientes mayoritarias o que no son como completamente visibles, si se empiezan a distribuir de manera gratuita, a compartir, llegan a un público más amplio y sí llegan a generar ganancias económicas para sus autores. Es mucho más probable que las obras que circulan libremente por Internet generen ganancias que las que no. Esto, pues bueno, les digo, hay como es difícil encontrar estudios imparciales al respecto porque sí es un tema completamente espinoso y muy delicado porque implica en mayor grado cuáles son las visiones que van a guiar el espacio común digital, ¿no? Hay como se supone que el combate a, al hecho de compartir y distribuir archivos gratuitamente es más un arma ideológica y política que una económica. Se supone que, más bien, digamos que la gran industria, pues su narrativa es esta, ¿no? Que están perdiendo dinero por cada copia, ¿no? Pero más de lo que se trata de fondo es de defender un modelo o dos modelos distintos de Internet que están enfrentados, ¿no? Vamos a pensar en que uno de estos modelos es el de como el que favorece la circulación libre de las obras, el que favorece el diálogo cultural, el acceso a los bienes y a la formación para regresar al tema de donde salimos, a la formación de verdaderas comunidades en el sentido pleno, ¿no? Y este otro modelo de Internet defendido digamos, por las transnacionales, por las grandes empresas, pues más bien apunta a lo contrario, ¿no? A volver Internet como un lugar donde que también como el resto del mundo está regido por la propiedad privada, la competencia, la concentración de utilidades, ¿no? Y son dos modelos enfrentados en lo más profundo, ¿no? Porque apuntan a formas distintas de construir el mundo que conocemos. Y bueno, pues como casi pasa con todos los temas que dividen a la sociedad, pues que hay como dos ideas políticas ahí, bueno, dos o más, pero varias ideas políticas, pero sobre todo pueden agruparse en dos grupos que dividen como esta visión sobre el tema. Pues esto apunta como a algo más que una división social, o sea, no se trata solamente de que una mitad de la población esté enfrentada a otra en una visión, sino que una visión obedece más a ciertos intereses, en este caso como a los intereses de las grandes empresas, y otra más bien pues favorece como a la cultura en la totalidad, en el sentido de cómo podemos entender la circulación de los bienes y para quién son, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta imagen, no sé si recuerdan la ley ACTA, que intentó pasarse en México, pero creo que aquí pues, hubo como una especie de movilización política que impidió que se implantara tal cual, y además era muy difícil en realidad de aplicar en un país como este, pero que sí ACTA le dio forma a muchas de las legislaciones que hay en la Unión Europea, por ejemplo, donde sí es prácticamente imposible compartir archivos de manera gratuita que estén registrados con derechos de autor, ¿no? O con ley de propiedad intelectual. Y bueno, digamos que el modelo, digamos, de compartir o de favorecer la distribución y la circulación libre de los bienes culturales, pues favorece más la participación efectiva, ¿no? De la participación de casi toda la población en el diálogo cultural, en el acceso a estos bienes culturales, en que no se vuelvan estos bienes culturales sujetos como una especie de que el cadenero sea como las leyes comerciales y que solamente
quienes tienen mayor ingreso puedan acceder a los bienes culturales. Y pues el otro modelo, el modelo de la privatización de la cultura, pues bueno, es las obras, en este caso las obras se ven, las obras culturales, el contenido que publicamos, todos los posteos que hacemos, bajo esta otra óptica empresarial, pues se ven bastante limitados en su circulación. No solamente se trata de que la propiedad favorezca la explotación económica, sino que además también limita el diálogo que hay en torno a las obras. Vamos a pensar en que si yo escribo un libro, pues lo primero que quiero es que se lea, ¿no? Que haya un comentario de una mayor cantidad posible de lectores en torno de él, que haya como que llegue a más gente, que se pueda distribuir y que, pues, que pueda tener un mayor impacto, ¿no? Y la otra óptica pues sería pues volverlo como un producto en el que se limita su circulación y en el que pues no va a llegar a los lectores que a mí tal vez me interesan, ¿no? Entonces, bueno, estas dos formas de concebir Internet, pues es algo que nos implica en lo más profundo, tiene como ramificaciones hacia todos los aspectos de la cultura y es algo que, pues, sobre lo que pues sí nos conviene, pues por lo menos informarnos, ¿no? Y sobre eso tomar postura y saber, pues, qué queremos defender, ¿no? Eh, bueno, pues hasta aquí, no sé si hay como alguna pregunta, algún comentario. Hasta aquí quedaría la presentación. Excelente, pues es un tema bastante interesante y que tiene, como tú dices, un montón de, um, ¿cómo decirlo? Em, formas de uh, ver una obra como tal en cuanto a la cuestión de los derechos de autor, de la propiedad intelectual y de no ir confundiendo como los conceptos, ¿no? Y también a la hora de adquirir o de producir una obra, todos los datos curiosos que nos fuiste dando también me parecieron en lo personal sumamente interesantes porque pues nos van ayudando como a generar una perspectiva más amplia de las cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, en el aspecto literario, no estoy muy metido en la cuestión musical, pero en el aspecto literario, por ejemplo, que a mí me gusta compartir mucho obras de teatro, poemas y demás, cuando lo hago de manera libre, bueno, pues no hay tanto problema, pero cuando ya estoy haciéndolo para alguna presentación en donde pues voy a cobrar o incluso en internet cuando la voy a subir, por ejemplo, a YouTube, sí hay como ciertas sanciones si no me fijo bien en ciertos puntos y detalles, ¿no? Entonces eso también a veces como que me da un poquito de miedo que si puedo, compartir para poder lucrar con ello, que no, en dónde sí tengo que estar como bien atento, cuáles son los puntos que no me van a afectar. Y todos esos detalles, bueno, los he ido aprendiendo sobre la marcha y también con una que otra sanción, pero sí es un tema bastante interesante. En el aspecto musical, no estoy muy enterado. En el literario he tenido por ahí algunas cositas. Traducciones también, por ejemplo, de algunas obras en inglés que, bueno, cuando utilizamos alguna traducción ya pues que está reciente, por ejemplo, de alguna editorial o de algún traductor en particular, pues tratamos como de hacer como una retraducción por parte del equipo creativo y entonces sacar una versión que pueda salir como en diferentes plataformas para no tener como tantos problemas, ¿no? Entonces, bueno, hablo desde las últimas experiencias que he tenido los últimos meses en ese sentido y el cómo nos explicaste la diferencia, ¿no? Entre los derechos de autor y la propiedad intelectual, que podría ser como un tema que podría generar incluso controversia.
Sí, no, pues de hecho, a mí como que creo que lo que más me interesaría sería de pronto, que, pues que nos diéramos cuenta cómo funcionan estos términos de la discusión, cómo se han secuestrado por parte de ciertos actores políticos, yo creo que sobre todo, empresariales, y de qué manera, pues nos han también secuestrado el diálogo público sobre el asunto, ¿no? Digo, a mí, claro que, digo, es muy interesante conocer la legislación para que no nos vayan a atorar, ¿no? Como ahorita lo dices bien, sí es claro como que no queremos tampoco meternos en broncas o que de pronto, pues que nos lleguen multas o sanciones por algún lado, pero también, además de conocer la ley, creo que también está muy bien como, pues pensar desde dónde viene, a quién le está sirviendo y pues hasta qué punto nos podemos estar en desacuerdo con ella y también conducir o participar en un diálogo que también permita pues reencuadrar los términos de esta discusión, ¿no? De pronto creo que sí sirve de mucho como traer a la mesa pues este tipo de cosas de la diferencia de propiedad intelectual y derechos de autor que pues no tienen por qué ser como identificados como si fueran lo mismo, ¿no? Por un lado. Y pues sí, creo que sobre todo es esto último que comentaba, pues también sobre todo pensar en qué queremos, más allá de cuál es la ley y cómo comportarnos respecto a ella, también si es lo que queremos, si este es el mundo en el que queremos vivir, si este es el Internet que queremos también, ¿no? Para todas y todos. Eso es. Claro, como recién empezabas bueno, con las primeras diapositivas, cuando sale algo y en qué momento ya se vuelve algo tan público, y en qué momento ya eso se empieza a monetizar, ¿no? Y otras, pues, ¿cómo llamarlo? Entidades, como dices, empiezan como a lucrar con todo esto. Y ahí en ese caso, pues hay como un montón de vacíos legales. Es difícil que alguien, como que pueda estar cazando todas las formas de monetización que hay, en las que grandes actores, como ya con cierta presencia o poder económico, puedan estarse apropiando de la obra de autores menores o con menos alcance. Es muy difícil estar regulando eso y pues la legislación siempre va a estar un poco a la saga, pero creo que la ley, en primer lugar, debería funcionar como para esto, ¿no? Para defender los intereses de quienes tienen menos poder, ¿no? Político y económico frente a quienes sí lo tienen. Sí. Ah, qué interesante tema. También todas las vías de streaming, ¿no? Como mencionabas, HBO, Disney, Netflix o en la parte musical, Spotify, como pues cómo funciona, ¿no? Toda la parte económica, cómo empiezan como a, eh, pues sí, generar sus propias plataformas y la parte, pues económica, yo igual a veces me preguntaba, ¿no? ¿Cómo le harían para poder ser empresas millonarias si realmente una suscripción es muy barata, pero bueno, luego uno empieza a pensar como en la dimensión que esto tiene a nivel global y y se vuelve como un monstruo, ¿no? Poderosísimo. Sí, no, de hecho, bueno, aquí algo a lo que no pudimos entrar, pero que sí, evidentemente es algo que también es un tema clave y que está atravesando todo esto y que pues no pudimos nombrarlo por el tema y el tiempo, pero es como la economía basada en datos, ¿no? Spotify en realidad pues vive de los datos de los que se alimenta de sus usuarios, ¿no? Sí cobra suscripciones premium, pero en realidad de lo que gana mucho más, pero por muchísimo más, es como mapear los datos de las personas que están usando, ¿no? Spotify, en dónde reproducen qué tipo de música, en qué ámbitos la usan, dónde se conectan, cuáles son los hábitos de cada una de las personas, todo esto que están registrando todo el tiempo, pues es en realidad lo que nutre a Spotify. Y bueno, digamos que también esto que no lo mencioné, pero que la diferencia entre los sitios que son de compartir como el P2P o peer-to-peer que le decían, que es transmisión de un archivo de una computadora a otra, en realidad dos usuarios compartiendo archivos nada más. La diferencia entre este modelo y el que tienen como las plataformas de streaming es que el primero pues no es lucrativo, es solamente una persona compartiendo archivos con otra y no hay manera o no se presta pues a la monetización, ¿no? Pero quien está de pronto diciendo, no, ahora todas las escuchas tienen que pasar por mi ventanilla y venir por acá y pues yo les voy a monitorear y hacer como lo que yo quiera con los datos que me están arrojando, ese es un modelo completamente distinto en el que ya están
pensando ya no en compartir o en la distribución de bienes culturales, sino solamente en cómo volver esto pues una industria, ¿no? Eso es como algo, una visión completamente opuesta, ¿no? Sí, sí, estaría muy interesante poder seguir aperturando este tipo de charlas y también como ir tocando ciertos temas, ciertos puntos que podrían quedar como bastante abiertos al diálogo y poder continuar. Digo, ahora ya tenemos nuestra segunda semana digital de economía creativa y han sido como grandes logros que se han estado teniendo. Vamos a ver si poco a poco podemos ir siguiendo, pues compartiendo estos temas y será un gusto que puedas seguir compartiendo con nosotros pues todo tu conocimiento, tus saberes y pues toda esta información que de algún modo pues vivimos inmersos en ella, pero muchas veces de manera quizás inconsciente, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando o sucediendo detrás de todo esto. Ujú. Sí, Sí, no, pues para mí sería un gusto. De hecho, cualquier otro pendiente ahí, como cualquier cosa que salga, dudas, comentarios o algo así, yo muy feliz de estar también ahí al tiro, como, ¿no? Para seguir contestando. Y algo como que también quisiera apuntar, que tal vez, no sé si por ahí faltó amarrar un poco el hilo de este asunto, pero en términos de economía creativa, pues yo, la verdad es que en gran medida lo que recomiendo es que no se preocupen tanto por los candados, por la propiedad intelectual, por cómo normar el acceso a estas obras, sino al contrario, favorecer la circulación, ser las personas que estamos publicando y subiendo nuestro contenido, nuestras obras, ser lo más abiertas posibles para que estas obras en realidad la gente se apropie de ellas, que las sienta como parte de su patrimonio cultural. Y de esa manera, incluso puede ser, como les decía, más lucrativo económicamente si lo queremos ver de esa forma, porque pues va a llegar a más personas, va a haber más gente que se interese en ellas, que si estamos siempre pensando en cómo encerrarlas en un coto en donde solamente estemos controlando quién entra y quién sale. Esa óptica de controlar como el acceso a las obras casi siempre es beneficiaria solo para grandes industrias, grandes corporaciones, y de otra forma, pues en realidad nos va a limitar a quienes somos pues productores, productoras a una escala más pequeña, ¿no? Entonces, pues creo que si pudiera tener como una última recomendación a este respecto sería esa, o sea, favorezcan la circulación libre de las obras, dejen que salgan al mundo, que las apropie la gente como de la manera que sea, porque por un lado no lo van a poder evitar y por otro, pues les va a redituar de una manera mucho mayor en sentido como del diálogo, de conocer más gente, de acercarse a más e incluso de ganar más en términos económicos, ¿no? Entonces sería como la última recomendación. excelente. Sí. Pues muchas gracias, Atahualpa, por haber compartido con nosotros este gran tema y pues estamos también ahí pendientes de los comentarios, de las preguntas para poder seguir generando este diálogo. Pues agradecemos también a todos los que en este momento estuvieron acompañándonos, quienes vean la transmisión después y quieran seguir comentando, igual adelante, en algún momento también podremos como darle una revisada y poder seguir atendiendo sus dudas, sus cuestionamientos. Les pedimos que nos sigan acompañando a través de todas las plataformas digitales. Y pues con respecto a esta segunda semana digital de la economía creativa, recordemos que es del 5 al 9 de septiembre y pues el gobierno del estado de Tabasco y la Secretaría de Cultura les agradece a todos su presencia. Atahualpa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ti, Giuseppe, y a toda la Secretaría de Tabasco por la invitación y pues cuando quieran yo estaré al pendiente también para continuar el diálogo. Muchas gracias.